Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una sesión más. Voy a especificar en este apartado la presentación de resultados que corresponde al capítulo 3. Ustedes lo tienen ya en pantalla y el capítulo 3 que corresponde a una descripción específica de las encuestas que ustedes pasaron. Y aquí únicamente vamos a considerar la encuesta. La entrevista que hayan ustedes diseñado, esa se hace un análisis de la información o se hace una transcripción, pero elementalmente no se va a considerar gráficas de esa presentación de la entrevista, solamente va a ser como apoyo y en el contenido lo que vamos a referir son las encuestas. Si el caso de ustedes es que no hayan elaborado alguna encuesta, entonces solamente haya sido una guía de observación, por ejemplo, se va a analizar cada ítem de la guía de observación. Pero la mayoría de ustedes presentó una encuesta, entonces sí se realiza a través de este tipo de presentación de resultados. Voy a especificar acá el capítulo 3. En este se debe escribir el título y si ustedes observan acá se hace un análisis de qué fue la prueba o qué fue la encuesta. Para este ejemplo que yo les estoy dando acá es una prueba practicada de estudiantes de tercero básico y aparece el nombre del instituto con el que se trabajó. Aparte de eso, hay información un poquito más específica de cuál es el objetivo de la prueba, con quiénes se trabajó, quién fue la persona que dio la autorización para desarrollar la, este tipo de elementos o este tipo de encuestas. Y también aparece una descripción de la fecha o las fechas en las que se haya trabajado. Aquí se los estoy marcando de color amarillo para que ustedes lo vayan observando. También se dio información en esta descripción, es una breve descripción, se da información acerca de cuáles son los aspectos que los estudiantes manifestaron, por ejemplo, que no les gustaba leer o que las técnicas de estudio todas son las mismas. Esa es información que los mismos encuestados van generando al momento de pasarles la encuesta. Pero puede ser que para ustedes sean aspectos notorios como por ejemplo que hayan dejado algunas preguntas en blanco, eso nos puede dar cierta pauta que la persona desconocía de información. Ese tipo de análisis ya muy específico de cada grupo cuando ustedes les encuestaron. Como este pueden haber varios, pero ahí les dejo información que es un poquito general. En, también se hace una descripción de cuál es la totalidad de la población encuestada y cuáles fueron las muestras o la muestra que se haya considerado dentro de la investigación. Se coloca el número específico que hayamos utilizado para encuestar. También se hace descripción del instrumento, como pueden observar acá. El instrumento también es importante verificar cuántos eran los ítems que contenía, cuáles eran las series en las que estaba desglosado nuestra encuesta. Y, y pues ahí lo que hacemos es una narración. Finalmente también se menciona que cuáles son los aspectos considerados en cada una de las series. Así es que si observan es una descripción bastante detallada y también se hace mención de cuáles fueron los enunciados, cuáles fueron los tipos de respuesta que se daba, si era por inciso A, B, C, D, o si era una opción como sí o no, si es también otro tipo de aspecto que se puede considerar como opción de respuesta es si fue satisfactorio, poco satisfactorio, muy satisfactorio. También son aspectos que debemos enmarcar en esta narración para que al momento que alguien lo lea, que desconoce totalmente del estudio, esté bastante informado. Porque algunas veces nosotros sí conocemos la información, pero quien lo está leyendo no. Entonces debemos ser lo más estrictos en la cuestión explicativa. Finalmente, al tener ya esta narración, que son generalidades de la encuesta, de cómo se elaboró,
cuáles fueron los elementos utilizados, la cantidad de personas encuestadas. Entonces ya vamos a definir la gráfica. Una gráfica representativa que va a considerarse según los indicadores, y esto es importante tomarlo en cuenta, que iniciamos con la primer variable. Aquí la estoy remarcando de amarillo porque la primer variable que yo voy a trabajar es técnicas de estudio. Entonces vamos a elaborar las gráficas por cada variable. En la primera, que es técnicas de estudio, para el ejemplo que yo estoy colocando, yo solo tengo 2 variables, entonces voy a hacer 2 grupos de gráficas. En el caso de quienes tengan 3 gráficas, pues las van a tratar de trabajar en tres grupos. Entonces, en este ejemplo es técnicas de estudio, va a ser mi primer grupo de gráficas que pertenecen a esta variable, y voy a representarlo por los indicadores. Por ejemplo, la gráfica 1 abarca este aspecto. Si se dan cuenta, no estoy haciendo una representación por preguntas, pregunta 1, pregunta 2, sino gráfica 1 y luego uso de técnica para presentación grupal. Esta técnica de presentación grupal es la que yo coloqué en mi apartado de indicadores. Para eso les voy a compartir pantalla también de esto, porque es importante que vayamos nosotros recordando el cuadro de nuestras variables. Les comparto la pantalla del cuadro de variables y está acá. En este cuadro de variables que yo trabajé para el ejemplo, ya hoy cada uno tiene su cuadro de variables, pero en este aparece la primera variable, técnicas de estudio, y en esta variable, técnicas de estudio, está especificado cuáles son los indicadores que abarca esta variable, que son los que están en esta columna de indicadores. Ahora, estos indicadores son los que yo necesito ir respondiendo dentro de mi gráfica. Por ejemplo, vuelvo nuevamente a la gráfica. Acá tengo, por ejemplo, descartar distractores, que es un indicador de las técnicas de estudio. Tengo también ideas principales y secundarias. Las estoy marcando porque luego se los voy a identificar en la gráfica. También tengo resumen que también lo voy a utilizar. Y bueno, esos van a ser algunos iniciales. Ahora se los voy a explicar en la gráfica. Voy a cambiar pantalla y me voy a compartirles la pantalla de la gráfica, que era lo que estamos elaborando. Ahora acá, en este uso de técnica para presentación grupal, es un título que yo especifico que va enmarcado a estos indicadores. Entonces, los indicadores, como ustedes observaron, teníamos descartando distractores, que está acá anotado. Si lo pueden observar, es este. Descartando distractores, lo tenemos acá. También tenemos ideas principales, que se las había marcado ya como un indicador. Tenemos resumen. Y también están esquemas. Igual se hizo dentro de la opción de respuestas, se colocó sin respuesta. Es decir, sin respuesta es porque nos haya quedado las opciones en blanco. Entonces también se consideran los que hayan respondido en blanco. Entonces, ¿cuál es la información inicial que ustedes deben considerar? Es los indicadores para poder elaborar nuestra gráfica. Entonces, todos los indicadores son los que se van marcando como opciones, o van a ser también elementos de información de la encuesta. Por ejemplo, quien haya marcado opción de satisfecho, no satisfecho o poco satisfecho, lo va a marcar acá como opciones, para ejemplo. Esas van a ser sus opciones, y la gráfica va a marcar con un título que sea, por ejemplo, satisfacción del programa de estudio. Y aquí les va a aparecer satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho como opciones, y los vamos a marcar con su porcentaje. Entonces, en la gráfica no se va a ir especificando por numerales, sino mi interés dentro del estudio es identificar
cuáles son las variables, que es la primera. Y número 2, identificar los indicadores que están respondiendo a esa variable. Ese es para un ejemplo. Ahora continuemos con la información de esto. Les voy a especificar acá, por ejemplo, a que ustedes tengan otra información. Bueno, aquí abajo de la gráfica, luego que ya la he elaborado, necesito escribir este apartado. Fuente, 2 puntos, elaboración propia con base en prueba de comprensión lectora o con base en encuesta de satisfacción, o puede ser con base en encuesta para analizar la dislexia en estudiantes de nivel primario. Cada una va a tener su título específico. Entonces, a todas las gráficas se les debe colocar esta información. Fuente, elaboración propia, con base en y el nombre de la prueba o de la encuesta para el caso de ustedes que hayan elaborado. Les voy a dar otra información respecto a esta gráfica. Luego que ya tenemos la gráfica, entonces especificamos cuál es la información que se describió en esa gráfica. En este caso menciona que el 30% de los evaluados afirmó aplicar la opción descartando distractores, mientras que el 26% señaló ideas principales, el 24% eligió resumen y solo el 9% eligió esquemas, y ahí aparece el porcentaje que no respondió. Para esto, se concluye que el 11% que no respondió es porque no conoce qué técnicas utilizar para realizar una presentación grupal. Ahí ya es una percepción individual del investigador al momento de observar los datos. Cada uno lo va a hacer según su conocimiento, pero debe llevar este cuadro que es como la parte interpretativa de esa gráfica. Les voy a dar otro ejemplo, siempre siguiendo con técnicas. Esta, si se dan cuenta, es técnica para identificar similitudes y aparece análisis, contrastar, comparar, esquematizar, sin respuesta. Un grupo de estudiantes marcó análisis. Otro grupo de estudiantes marcó que la técnica para identificar similitudes que utiliza es contrastar. Otro grupo identificó que es comparar. Y entonces ya me va dando una cantidad de estudiantes que responde a cada inciso. Estos aspectos que están acá, si ustedes los observan, es también parte de mis indicadores. Todo lo que yo reúno es parte de los indicadores, porque recuérdense que nuestra encuesta va encaminada a dar información reflejada en los indicadores, que estos a su vez están siendo congruentes con la variable que yo he trabajado. Nuevamente aquí, si observan, está ese enunciado que les mencionaba de fuente, elaboración propia, y luego aparece el cuadrito donde se analiza esa gráfica. El 41% respondió que para encontrar similitudes entre dos culturas utilizaría la técnica de análisis. Un 11% contrastaría, el 24% lo realizaría a través de la comparación. Y así aparece una descripción, y luego en el caso del 11% que no respondió, se puede deducir que desconoce el uso de estas técnicas. Por ejemplo, aquí ya es una percepción individual en donde se argumenta como una deducción de lo que se ha visualizado en la gráfica. Eso es necesario que se realice al momento de interpretar la gráfica, no únicamente hacer descripción del contenido porcentual, sino hacer una mención de lo que yo como investigador percibo al momento de verificar estos datos numéricos o porcentuales. Eso me da un indicador de cierta información. Para este caso, yo menciono que el 11% que no respondió, se puede deducir que desconoce el uso de estas técnicas. Ya hay una implicación personal del investigador. Y así aparece cada gráfica. En este estilo es que ustedes deben trabajarlo. Una gráfica, luego su interpretación, luego otra gráfica y su interpretación. Y así posteriormente cada una. Para esta primera serie fueron algunas gráficas. Va la gráfica 4, también se trabajó con la gráfica 5. Y luego ya a partir de aquí, si ustedes observan, esta ya es otra variable, la variable comprensión lectora. Entonces, la variable comprensión lectora tiene sus propios indicadores.
Aquí, por ejemplo, indicador memoria rápida. Y el indicador memoria rápida tiene sus propios aspectos. Yo puedo considerar mis indicadores en dos direcciones. Puede ser que estos sean mis indicadores, estos que están acá de lado, y yo le coloqué un título a esa información relacionada con la pregunta, pero no precisamente la pregunta, sino un enunciado, un título de la gráfica. Y luego la información que pueden ser los indicadores, esa es una. Y otra opción es trabajar los indicadores en la parte superior, que es la de acá arriba. Este sea un indicador que aparece dentro de la pregunta o del enunciado que elaboré en la encuesta, pero no precisamente voy a copiar todo el enunciado, sino voy a colocar el indicador o los indicadores que están respondiendo aquí los estudiantes y las opciones de respuesta que yo les haya dado, ¿sí? Esos son dos mecanismos que me pueden ayudar a trabajar. Entonces, los pueden utilizar ustedes. Para el ejemplo, sigo con la numeración porque en la anterior variable fue la gráfica 5 y en esta variable nueva que es comprensión lectora continúo con la secuencia de las gráficas. Esta sería la gráfica 6. En las siguientes está la gráfica 7 y también aparece información, análisis de esquemas, contrastar y aparecen las opciones de respuesta, que son los indicadores para este caso. Y siempre se hace un análisis de la información. En este otro caso está la gráfica 8, aparece un análisis, idea principal que son los indicadores y aparecen opciones de respuesta. Aquí es otra forma para que ustedes la visualicen, opción 1A, opción 2B, opción 3C y el porcentaje de estudiantes que respondió. Ya les voy a explicar cómo trabajar las gráficas. Eso va a ser en Excel, pero en un momentito se los explico. En pues también se hizo una interpretación de los evaluados, solo el 69% respondió, se deben tomar precauciones en los trabajos de zanjear y excavar, siendo esta la idea principal del texto. El 31% restante eligió un inciso incorrecto. Al elegir un inciso incorrecto, esto denota la dificultad para identificar la idea principal después de una lectura. Eso ya es una percepción personal del análisis de la información, tanto cuantitativa como cualitativa, y ya es un análisis propio del investigador, donde ya argumenta con base en esa información. Esa es parte importante al momento de interpretar. Luego está la siguiente, gráfica 9, y así sucesivamente, si ustedes observan, se va dando información relacionada a cada gráfica. Entonces va una gráfica por cada página, así es como ustedes lo deben trabajar. Y aquí aparece la gráfica 12, en total son varias gráficas, o sea, todo dependerá que yo logre abarcar la totalidad de mis indicadores y que correspondan a las variables que yo desarrolle. Esta solamente tiene dos variables, por eso solo tengo dos grupos de gráficas, pero si ustedes tuvieran tres, van a trabajar con tres grupos de gráficas, así sucesivamente. Bueno, aquí esta tiene hasta una gráfica 20, entonces aparece ya la interpretación de las gráficas. Eso sería entonces para en la presentación de resultados. Ahora les voy a explicar cómo elaborar una presentación de resultados con base en las gráficas y para eso voy a compartirles la pantalla con Excel. Entonces, solo si me permiten un momentito, les comparto la pantalla y así ustedes visualizan entonces la información más detallada. Sí, les comparto entonces en este momento lo que corresponda a la elaboración de gráficas. Ahora, en esta elaboración de gráficas se va a realizar en Excel, que es uno de los programas un poquito más, digamos, más fáciles para poderlo trabajar. Y en este caso, les voy a poner el ejemplo de la primer gráfica. Aquí, así es como me va a quedar la gráfica y de forma inicial yo voy a tomar en cuenta los siguientes datos.
descartando distractores, que fueron mis opciones de respuesta, ideas principales, resumen, esquema sin respuesta. Esto yo lo tengo que hacer antes de elaborar mi gráfica y mi interpretación del documento que yo les presenté anteriormente. Esto lo realizo antes. Voy a contabilizar cuántos contestaron descartando distractores. ¿Cuántos estudiantes contestaron descartando distractores? 50. ¿Cuántos estudiantes contestaron la opción ideas principales? 43. Y los que respondieron en la opción resumen fueron 39. Aquí está. Y la opción esquemas fueron 15, que es esta. Y la opción, o sea, sin respuesta, que no dieron ninguna respuesta o dejaron en blanco, fueron 18 estudiantes. En la totalidad de estudiantes que yo encuesté fueron 216. Entonces, 216 fueron los encuestados. El total me tiene que dar 216, que se divide cuántos respondieron en cada opción. Así debo hacer mi cuadrito por cada pregunta que me respondieron los estudiantes. Entonces, mi pregunta 1 dio todo esto. Pregunta 2, debemos sumar siempre la totalidad de 216 o de 90 o de 10 según el número de encuestados que yo haya tenido. Pero cada encuestado va a marcar opciones diferentes. Entonces, para esta opción tengo que colocar de un lado los indicadores o los aspectos y del otro lado la cantidad que respondieron. Esto lo que voy a hacer es marcarlo así, lo voy a marcar todo. Le voy a ir a la opción insertar y aquí en insertar voy a marcar el gráfico, que para esto voy a utilizar este gráfico en 2D. Y este gráfico en 2D me voy a la opción diseño rápido, que es esta opción que está en la parte superior, diseño rápido, y yo la que utilizo es esta, porque esta opción, que es la de la segunda fila del lado derecho, diseño 6, me da la estructura en porcentaje, en automático. En automático me da el porcentaje. Aquí no tengo porcentaje, pero en esta opción 6 tengo porcentaje y tengo de un lado derecho las opciones de respuesta. Entonces le voy a dar diseño 6 y ya me queda el porcentaje. Entonces, descartando distractores, esa opción tenía 50, que fueron 50 estudiantes, lo cual es el 30% representativo. La de ideas principales tenían 43 estudiantes, lo respondieron, y esto corresponde a el 26%. Entonces, si se dan cuenta, ya acá me da el porcentaje, y lo que voy a hacer es colocarle el título que era el que tenía yo acá. En este caso escribí gráfica 1, y es lo mismo que voy a colocar en este, gráfica 1. Entonces escribo gráfica 1, uso de técnicas para presentación grupal. Siempre le coloco el título, que debe estar alineado con mis indicadores o con el enunciado que yo haya trabajado, pero no precisamente copio la pregunta. Si ustedes se dan cuenta, es un título, no son preguntas. Aquí básicamente me da las opciones y esta sería mi gráfica 1. Así voy a seguir trabajando las siguientes gráficas. Para eso es recomendable que ustedes hagan un borrador de información de cada enunciado o de cada pregunta, como este esquema, así, en un cuadrito adicional, en borrador, los indicadores y cuántos estudiantes respondieron a cada indicador. Y así la siguiente, o cuántos, yo digo cuántos estudiantes, pero puede ser que sean encuestados profesores, entonces eso va a variar. Pero lo ideal es que ustedes en esta semana empiecen a trabajar cuáles son las opciones de respuesta que tenían y cuántos fueron respondiendo. Siempre les debe sumar esta cantidad, que esta cantidad corresponde a la totalidad de encuestados. En mi caso fueron 216, pero para ustedes puede ser que cambie. Puede ser algunos trabajaron con 10, con 20, con 50 o con 100 encuestados. Entonces esa va a ser la opción que ustedes van a tomar en cuenta.
Eso sería entonces para la gráfica 1, digamos el diseño de cómo irlo trabajando. Aquí pueden seguir trabajando la gráfica 2, la gráfica 3 y así sucesivamente, para llevarlo de una forma ordenada, y siempre guarden este archivo porque puede ser que les sirva más adelante para elaborar algún cambio. Siempre mantengan su base de datos bien archivada. Entonces ese es para el documento de Excel, y yo lo que voy a hacer es, cuando ya lo he elaborado, solamente copio esta gráfica y la paso a mi documento de Word, que era donde yo lo tenía inicialmente para darles el ejemplo. Eh, yo lo tenía en mi documento de Word, entonces solamente lo que tengo que hacer es pasarlo a mi documento y lo voy a pegar acá. Y entonces ya tengo mi gráfica de este lado, y ya van a ser cuestiones un poquito más estéticas en cuanto al número de letra que lleve. En este caso debe ser una letra, debo colocarle en la opción transparente, perdón, para que aparezca aquí. Bueno, si yo le he colocado, para que yo lo pueda mover, hay que darle la opción de transparente. En este caso, me pueden dar la opción transparente para que les aparezca, que se les pueda mover de lugar. Y esto me sigue apareciendo porque era el ejemplo que yo les estaba dando cómo pegarlo, pero en la estructura ustedes copian su gráfica y solamente asegúrense que este título sea en Arial 12, porque nuestras gráficas, todo nuestro contenido debe ir en ese formato, en Arial 12. Entonces yo acá solo lo organizo a que tenga Arial 12, y para que se vea estéticamente mi gráfica bien bonita y bien representada, la metí dentro de un cuadrito para que aparezca también estético y que tenga buena presentación, al igual que el otro procedimiento de las entrevistas, perdón, de la narración, de la interpretación. Bueno, aquí solamente estoy hablando acerca de la encuesta, pues esto es lo que ustedes tendrían que hacer. Y para la presentación de información de su entrevista, se va a colocar como título narración de entrevistas, y ahí se debe transcribir toda la entrevista que ustedes hayan realizado en el audio o en el video que hayan grabado. Entonces, la entrevista no tiene una representación gráfica, sino es únicamente una interpretación cualitativa que nos va a ayudar a nosotros al momento de hacer conclusiones, de hacer interpretación de información. Nos va a ayudar para conocer un poquito más ampliamente los temas, pero no se trabaja con una encuesta, con una gráfica específica. Entonces, las entrevistas se deja constancia de la información, y se deja también el audio grabado de la información que hayamos recopilado, así como el documento con la entrevista transcrita de todo lo que nosotros vayamos a elaborar. Entonces, eso va a ser lo que ustedes deben tomar en cuenta, y este es para el ejemplo de las gráficas. Pues básicamente es todo lo que ustedes tienen que trabajar en esta semana, así es que yo creería que no hay más que hacer mención, únicamente recordarles que trabajen esta información con base en sus encuestas, y traten de trabajarlo detalladamente, siempre guardando todos sus datos para que les vaya sirviendo. Se trabaja siempre en un documento aparte, que luego este capítulo lo vamos a añadir a toda la información que ya tenemos. Entonces, esta es la presentación de resultados. Posteriormente se va a trabajar el análisis de los resultados, pero eso ya es en otro video explicativo y en otro capítulo. Así es que les deseo muchos éxitos en esta etapa y nos vemos en una próxima sesión. Cuídense bastante.